La traición no entra haciendo ruido. No golpea la puerta. No se anuncia con dramatismo. La traición entra descalza, caminando sobre la confianza que tú mismo colocaste como alfombra, con la naturalidad de quien conoce la casa mejor que tú, con la tranquilidad de quien ya decidió romperte pero todavía te mira a los ojos y sonríe. Eso es lo que la hace insoportable. No el acto en sí. No el momento exacto. Sino todo lo que vino antes. Todo lo que parecía real. Todo lo que ahora se siente contaminado. Porque cuando alguien te traiciona, no solo destruye el presente. Reescribe el pasado con tinta sucia. Cada recuerdo empieza a pudrirse lentamente. Cada palabra amable se vuelve sospechosa. Cada gesto que antes era cariño ahora parece ensayo. Cada promesa suena a mentira retroactiva. Y entonces llega la pregunta que nadie quiere hacerse: ¿fue real alguna vez o solo fue real para mí? La decepción no grita. La decepción no estalla. La decepción se instala. Se sienta en el pecho como una piedra que no pesa al principio, pero que nunca desaparece. Puedes salir. Puedes distraerte. Puedes rodearte de gente. Y aún así, esa piedra sigue ahí. Inamovible. Callada. Constante. Porque la decepción no es tristeza. La tristeza es limpia. La decepción es una demolición interna. Es el momento exacto en que te das cuenta de que creíste en algo que no existía. Que invertiste emoción en una estructura falsa. Que apostaste por alguien que jugaba a otra cosa. Y ahí empieza lo verdaderamente cruel: no odias tanto a la otra persona como te odias a ti mismo. Te miras al espejo con desconfianza. Te hablas con dureza. Te cuestionas cada decisión emocional que tomaste. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude ser tan ingenuo? ¿Cómo entregué tanto a alguien que no supo sostener ni lo básico? La traición no solo te rompe el vínculo con el otro. Te rompe el vínculo contigo. Porque hay algo humillante en confiar profundamente en alguien que, al final, no estuvo a la altura ni de tu lealtad ni de tu honestidad. Y no puedes evitar pensar que quizás el problema fuiste tú. No porque hayas hecho algo mal, sino porque sentiste demasiado. Porque apostaste demasiado. Porque creíste demasiado. Nadie te enseña que sentir con intensidad en un mundo de personas emocionalmente irresponsables es una forma lenta de suicidio emocional. La traición solo puede venir de quien estuvo cerca. Muy cerca. Lo suficiente como para conocer tus heridas, tus inseguridades, tus puntos débiles. Lo suficiente como para saber exactamente dónde golpear. Un desconocido no puede traicionarte. Un desconocido no tiene acceso. El traidor siempre fue alguien a quien tú dejaste entrar. Y eso duele más que cualquier mentira. ¿Por qué no te robaron la confianza? Se la regalaste. La envolviste con cuidado. La ofreciste con honestidad. La defendiste incluso cuando otros dudaban. Dijiste yo confío como si fuera un juramento sagrado. Y del otro lado, alguien la recibió sin entender el valor de lo que sostenía, o peor, entendiéndolo perfectamente y aún así despreciándolo. Lo más devastador no es el momento de la traición. Es el después. Ese momento silencioso en el que te sientas contigo mismo y empiezas a reconstruir toda la historia buscando señales. Rebobinas conversaciones. Analizas silencios. Examinas gestos. Te obsesionas con detalles que antes parecían insignificantes. Una mirada que evitó la tuya. Una respuesta demasiado rápida. Una explicación innecesariamente elaborada. Una incoherencia que ignoraste porque preferiste confiar. Tu mente se convierte en un tribunal interminable. Y tú ocupas todos los roles: juez, acusado, víctima y testigo. La decepción más profunda no siempre viene de grandes traiciones espectaculares. A veces no hay infidelidades cinematográficas. No hay secretos enormes. No hay escándalos. A veces la traición es mucho más pequeña. Mucho más cotidiana. Mucho más silenciosa.
Es cuando dejan de escucharte. Cuando dejan de elegirte. Cuando dejan de priorizarte. Cuando empiezan a tratar tu presencia como algo garantizado. Como algo automático. Como algo que no requiere cuidado. La indiferencia es una forma lenta de traición. Una forma educada de abandono. Y duele incluso más que la mentira directa, porque no puedes señalar el momento exacto en que todo se rompió. Solo sabes que un día miraste la relación, la amistad, el vínculo, y ya no estaba vivo. Seguía existiendo en la superficie. Pero por dentro estaba vacío. Y ahí aparece una de las verdades más incómodas: muchas veces seguimos luchando por vínculos que la otra persona ya abandonó hace tiempo. Nos convertimos en los únicos arquitectos de algo que debería ser construido entre dos. Sostenemos conversaciones. Sostenemos esfuerzos. Sostenemos emociones. Sostenemos recuerdos. Mientras del otro lado alguien ya está emocionalmente ausente, pero cómodamente presente. Eso es una forma de crueldad que nadie suele nombrar. Y lo más perverso es que, incluso después del daño, sigues sintiendo. Sigues recordando. Sigues imaginando cómo habría sido todo si hubiera funcionado. ¿Por qué no extrañas a la persona real? Extrañas la versión que tú construiste de ella. La versión idealizada. La versión potencial. La versión que solo existía en tu mente. Nos enamoramos de posibilidades. De promesas implícitas. De futuros imaginados. De narrativas internas que nadie más firmó. Y cuando eso se rompe, lo que duele no es solo la pérdida de alguien. Es la muerte de una historia completa que tú ya habías vivido en silencio. La traición tiene consecuencias invisibles que nadie suele hablar. Después de ella, algo cambia estructuralmente en ti. Ya no confías igual. Ya no entregas igual. Ya no te abres igual. No porque no quieras. Sino porque aprendiste. Te vuelves más frío. Más observador. Más analítico. Menos espontáneo. La gente lo llama madurez. Pero tú sabes que no es exactamente eso. Es defensa. Es cautela. Es una forma sofisticada de miedo, porque confiar plenamente después de haber sido profundamente traicionado no es valentía. Es ignorar el dolor aprendido. Es traicionarte a ti mismo. Y entonces aparece otra verdad incómoda: no todo el mundo merece acceso a tu parte más vulnerable. No todo el mundo merece conocer tu historia completa. No todo el mundo merece tu lealtad. Hay personas que traicionan y luego buscan excusas. Narrativas elegantes. Justificaciones emocionales. Explicaciones que intentan sonar profundas. Pero la realidad suele ser mucho más simple: traicionaron porque no supieron ser honestos. Decepcionaron porque eligieron el camino fácil. Hirieron porque priorizaron su comodidad por encima de tu dignidad. Y duele saber que todo se habría evitado con algo tan básico como una conversación honesta a tiempo. Con una verdad incómoda dicha con respeto. Con un mínimo de responsabilidad emocional. La herida de la traición no sangra hacia afuera. No genera escenas dramáticas. No deja marcas visibles. Sangra hacia adentro. Se filtra en tu forma de vincularte. En tu manera de interpretar silencios. En tu necesidad constante de leer entre líneas. Te vuelves hipervigilante. Sobreanalizas. Dudas. Te preparas mentalmente para la próxima decepción incluso cuando nadie te ha dado motivos. Y esa es la consecuencia más profunda: después de una traición real, ya no vuelves a ser inocente emocionalmente. No completamente. No nunca más. Algo en ti se rompe de forma irreversible. No porque te vuelvas peor. Sino porque te vuelves consciente. Consciente de que no todo el que se acerca tiene buenas intenciones. Consciente de que el cariño no garantiza lealtad. Consciente de que la honestidad que tú ofreces no siempre es correspondida. Y esa lucidez duele. Pero también protege.
Porque a partir de ese punto, empiezas a entender que cuidar tu corazón no es frialdad. Es supervivencia. Y que a veces, perder a alguien que te traicionó no es una pérdida. Es una liberación tardía. Después de la traición no viene el silencio. Viene el eco. Un eco persistente que no se apaga aunque cambies de escenario, aunque conozcas nuevas personas, aunque intentes convencerte de que ya pasó. Porque el cuerpo puede seguir adelante, pero la mente se queda atrapada en una habitación donde todas las conversaciones pendientes siguen reproduciéndose en bucle. La traición no termina cuando la descubres. Ahí recién empieza otra fase más compleja, más invisible, más corrosiva, la convivencia con lo que dejó dentro de ti. No es dolor constante. Es algo peor. Es intermitente. Hay días en que te sientes funcional. Casi normal. Capaz de reír, de hablar, de vivir. Y luego, sin previo aviso, una palabra, una canción, una escena cotidiana activa el recuerdo. Y vuelves exactamente al mismo punto emocional donde creíste haber avanzado. Eso es el eco. No es la herida abierta. Es la resonancia de la herida. La gente suele decir, ya pasó, supéralo. Como si superar fuera un acto de voluntad simple. Como si el cerebro no aprendiera patrones. Como si el sistema emocional no registrara el peligro como una amenaza futura. Después de una decepción profunda, tu mente no busca paz. Busca control. Empieza a analizarlo todo. A anticiparlo todo. A medir cada palabra, cada gesto, cada ausencia. No porque quieras vivir así, sino porque tu sistema interno decidió que no puede volver a permitirse ser sorprendido. Y esa vigilancia constante desgasta. Cansa. Consume. Te conviertes en alguien que observa más de lo que siente. Que calcula más de lo que fluye. Que duda más de lo que cree. Y aunque nadie más lo note, tú sabes que ya no eres el mismo. La versión anterior de ti confiaba con naturalidad. Se entregaba sin tanta estrategia. Creía en las palabras cuando sonaban sinceras. No buscaba segundas intenciones en todo. Esa versión ya no existe. Ahora eres alguien que escucha con una parte de sí siempre en guardia. Alguien que, incluso en momentos de cercanía, mantiene una distancia invisible por si acaso. Alguien que aprendió que sentirse demasiado cómodo con alguien es peligroso. Y lo más trágico es que esta transformación no ocurre por elección. Ocurre por supervivencia. La decepción también genera resentimiento. Aunque no quieras admitirlo. Aunque te consideres una persona noble. Aunque prefieras pensar que ya no te importa. El resentimiento no siempre es rabia explosiva. A veces es algo mucho más sutil. Más silencioso. Más socialmente aceptable. Es cuando recuerdas a esa persona y no sientes amor, pero tampoco indiferencia. Sientes una especie de amargura tranquila. Una tensión interna. Una incomodidad que no se resuelve. No deseas venganza. Pero tampoco deseas bienestar. Solo quieres distancia. Borrado. Desaparición emocional. Y esa ambigüedad te incomoda, porque va en contra de la narrativa romántica del todo se supera con amor. No. Algunas cosas se superan con límites. Con frialdad. Con distancia emocional, con la decisión consciente de no volver a abrir ciertas puertas. Después de la traición, empiezas a notar otro fenómeno más inquietante, la dificultad para vincularte de nuevo. No porque no conozcas gente valiosa. No porque no haya oportunidades. Sino porque internamente ya no te entregas igual. Te descubres probando a las personas. Midiendo su coherencia. Observando cuánto tardan en contradecirse. Esperando inconscientemente la señal que confirme que, tarde o temprano, también fallarán. Y lo peor es que a veces proyectas la herida antigua en personas nuevas. No porque ellas lo merezcan, sino porque tu sistema emocional está condicionado.
No estás reaccionando al presente. Estás protegiéndote del pasado. Y ahí aparece una culpa nueva, la culpa de no saber amar igual. De no poder confiar como antes. De sentirte emocionalmente más rígido. Te preguntas si te volviste demasiado frío. Demasiado distante. Demasiado exigente. Demasiado complicado. Pero la verdad es otra, no te volviste frío. Te volviste consciente. Y la conciencia duele. Porque ahora ves cosas que antes ignorabas. Detectas incoherencias. Percibes microgestos. Lees silencios. Notas contradicciones. Ya no te basta con palabras bonitas. Necesitas coherencia sostenida. Presencia real. Actos consistentes. Y eso te deja en una posición incómoda en un mundo donde muchas personas funcionan desde la superficialidad emocional. Empiezas a sentirte desconectado de la mayoría. Como si hablaran otro idioma afectivo. Como si mientras tú buscas profundidad, muchos solo ofrecen presencia ocasional. Y entonces llega otra decepción, no solo te decepcionó una persona. Te decepciona la dinámica humana en general. Empiezas a ver cuántos vínculos están sostenidos por costumbre, por miedo a la soledad, por conveniencia, por dependencia, no por autenticidad. Y eso genera una especie de soledad lúcida, no estás solo porque no haya gente, estás solo porque ya no te conformas con vínculos vacíos. La herida inicial se transforma así en algo más complejo, en una reconfiguración completa de tu forma de estar en el mundo. Empiezas a elegir más. A filtrar más. A cerrar más puertas. A sentir menos urgencia por agradar. Pero también pierdes algo, la espontaneidad emocional. La ingenuidad sana. La capacidad de entregarte sin pensar en las consecuencias. Y hay días en que extrañas esa versión antigua de ti. No porque fuera más débil. Sino porque era más liviana. Ahora eres más profundo. Más consciente. Más selectivo. Pero también más cansado. Porque pensar tanto cansa. Analizar tanto cansa. Protegerte tanto cansa. Y aún así, prefieres este cansancio a volver a sentirte roto por confiar a ciegas. Hay una verdad que casi nadie admite, algunas traiciones no se superan completamente. Se integran. Se aceptan. Se acomodan dentro de tu historia. No se trata de vivir desde el dolor. Se trata de reconocer que ciertas experiencias te transforman para siempre. Y que esa transformación no siempre es negativa, a veces te vuelve más honesto contigo mismo. Más exigente con la calidad de tus vínculos. Más consciente de tu propio valor. Porque si algo deja claro la traición es esto, no todo el mundo merece acceso a ti. No todo el mundo merece conocer tus miedos. No todo el mundo merece tu vulnerabilidad. No todo el mundo merece tu lealtad. Y aceptar eso no te vuelve duro. Te vuelve lúcido. El eco de la traición no desaparece. Pero con el tiempo cambia de función. Al principio te persigue. Luego te acompaña. Después te guía. Se convierte en una brújula incómoda pero honesta. Te recuerda dónde no quieres volver. ¿Qué dinámicas no estás dispuesto a tolerar? ¿Qué tipo de personas ya no encajan contigo? Y ahí empieza algo nuevo, aunque todavía no lo sepas, ya no estás solo reaccionando al dolor. Estás empezando a construir una versión más consciente de ti mismo. Todavía duele. Todavía pesa. Todavía hay momentos de sombra. Pero ya no estás completamente perdido en la herida. Ahora estás en ese territorio ambiguo donde el dolor ya no gobierna, pero todavía deja huella. Donde ya no sangras, pero todavía recuerdas. Y esa memoria emocional, aunque incómoda, empieza a convertirse en claridad. Una claridad dura. Incómoda. No romántica. Pero profundamente real. Llega un momento, lento, casi imperceptible,
en que el dolor deja de ser protagonista. No porque desaparezca, sino porque deja de mandar. No hay un día exacto en el calendario donde puedas decir ya sané. Lo que hay es una mañana cualquiera en la que despiertas y la traición ya no es lo primero que piensas. Una conversación en la que ya no comparas a nadie con quien te falló. Un recuerdo que aparece, y no te arrastra. Eso es la lucidez. No es olvido. Es integración. La herida no se cierra como si nunca hubiera existido. Se convierte en cicatriz. Y la cicatriz no duele todo el tiempo, pero te recuerda exactamente dónde aprendiste. La lucidez es incómoda porque elimina las mentiras que antes te protegían. Ya no puedes engañarte con historias bonitas sobre personas que no fueron lo que creíste. Ya no puedes justificar conductas que sabes que son inaceptables. Ya no puedes negociar contigo mismo cuando algo no te cuadra. Antes ignorabas señales por amor. Ahora las reconoces por respeto propio. Y ese cambio lo transforma todo. Empiezas a entender que la traición no siempre habla del valor que tienes. A veces solo habla del límite emocional del otro. De su incapacidad. De su inmadurez. De su cobardía. Y comprender eso te libera de la narrativa más tóxica de todas, la idea de que si alguien te decepcionó fue porque no eras suficiente. No. Algunas personas traicionan incluso a quienes les ofrecieron más de lo que merecían. La lucidez también trae una verdad dura, no todo vínculo está destinado a durar. Y eso no lo vuelve un fracaso automáticamente. Hay relaciones que cumplen una función y terminan. Hay personas que te enseñan a amar. Y otras que te enseñan a poner límites. Ambas dejan marca. Ambas son parte del proceso. Lo que cambia con la lucidez es que dejas de aferrarte a lo que ya fue. No porque no haya dolor, sino porque ya no hay autoengaño. Ya no persigues explicaciones imposibles. Ya no buscas cierres que el otro no supo darte. Empiezas a entender que algunas historias no se cierran con conversaciones. Se cierran con aceptación. Y la aceptación no es resignación. Es fuerza silenciosa. Aceptar es mirar la realidad tal cual fue, sin adornos. Sin nostalgia selectiva. Sin ediciones convenientes. Aceptar es decir, esto dolió, esto marcó, esto cambió cosas, y aún así sigo aquí. La lucidez también redefine la confianza. No vuelves a confiar como antes. Pero eso no es una pérdida. Es una evolución. Antes confiabas desde la apertura total. Ahora confías desde la observación. Desde la coherencia. Desde la paciencia. Ya no entregas todo al inicio. Ya no te expones con cualquiera. Ya no confundes intensidad con conexión. Y eso no te vuelve frío. Te vuelve selectivo. La confianza deja de ser impulso y se convierte en consecuencia. Se gana. Se construye. Se sostiene. Y por primera vez entiendes que eso es sano. También ocurre algo más silencioso pero poderoso, dejas de buscar validación en quienes no supieron valorarte, ya no te importa si entienden tu ausencia. Ya no necesitas que reconozcan el daño. Ya no esperas disculpas que lleguen tarde o vacías. Porque algo dentro de ti ya no está disponible para quien no supo cuidarlo cuando tuvo la oportunidad. Y esa es una forma profunda de dignidad. La lucidez también te enseña a mirar tus propios errores sin destruirte. A reconocer que quizá idealizaste. Que quizá ignoraste señales. Que quizá entregaste demasiado rápido. Pero ya no lo haces desde la culpa. Lo haces desde la responsabilidad. No para castigarte. Sino para entenderte mejor. Y entenderte mejor te permite algo que antes no podías hacer, elegir distinto. Elegir con más conciencia. Elegir con más calma. Elegir desde el amor propio, no desde la carencia. Porque después de todo el proceso, llega una verdad silenciosa pero firme, ya no estás dispuesto a perderte por nadie. Ya no estás dispuesto a negociar tu paz por intensidad.
Ya no estás dispuesto a normalizar la incoherencia. Ya no estás dispuesto a quedarte donde tienes que mendigar reciprocidad. Y eso no nace del rencor. Nace del respeto. La traición te quitó cosas. Sí. Te quitó ingenuidad. Te quitó ciertas ilusiones. Te quitó cierta ligereza emocional. Pero también te dio algo que antes no tenías, criterio. Te dio la capacidad de reconocer lo que no quieres. Te dio claridad sobre tus límites. Te dio profundidad emocional. Te dio un radar interno que ya no se apaga. Y llega un punto en que puedes decir algo que antes parecía imposible, gracias a esa herida, hoy soy más honesto conmigo. No agradeces el dolor. No justificas el daño. No romantizas la experiencia. Pero reconoces que sobreviviste. Que te reconstruiste. Que creciste desde un lugar que casi te rompe. Y eso tiene un peso real. La lucidez no convierte el pasado en algo bonito. Lo convierte en algo claro. Y con claridad, por primera vez, puedes mirar hacia adelante sin que el pasado te arrastre. No porque olvidaste, sino porque comprendiste. Comprendiste que no todo el mundo sabe amar bien. Que no todo el mundo merece acceso a tu intimidad. Que no todo el mundo está preparado para la profundidad que tú ofreces. Y eso ya no te entristece. Te ordena. Porque ahora sabes que tu valor no depende de quién se quedó o quién se fue. Tu valor existe independientemente de quién supo verlo. Y esa es la verdadera conclusión de todo este recorrido: la traición no te define. La decepción no te destruye. La herida no es tu identidad. Lo que te define es esto: sobreviviste sin volverte cruel. Aprendiste sin endurecerte del todo. Pusiste límites sin perder humanidad. Te reconstruiste sin traicionarte. Y cuando llegas a ese punto, algo queda claro: sin necesidad de gritarlo, no todos supieron cuidarte. Pero tú sí aprendiste a hacerlo. Y eso, aunque haya costado tanto, es una forma silenciosa de victoria.